Anticio, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, lo primero que quiero preguntarle es ¿qué es el principio activo? Okay. Hay escasez, digamos, no es que haya escasez de medicamentos, digamos, como nosotros los usuarios lo conocemos, sino de principios activos, que básicamente es con lo que hacen los medicamentos. Pero quiero que usted como especialista nos hable de qué es ese principio activo y por qué es importante para los medicamentos. Bueno, el principio activo, digamos que es como la parte más importante de un medicamento. Un medicamento es un producto que consta de muchas partes. Tiene excipientes, auxiliares de formulación. En una fórmula hay muchas cosas. Por ejemplo, una tableta de aspirina tiene la aspirina. La aspirina es el activo. Pero también tiene almidón, tiene un preservante, tiene unos estabilizantes. Entonces, digamos que el total de todas las cosas es el producto que se llama medicamento. Pero el activo es la aspirina, o sea, la molécula que va a ejercer un efecto farmacológico que le va a servir a la persona para aliviar un mal o para tratarla, para prevenir, en fin. ¿Y por qué hay escasez en Colombia de esos principios activos? Para ser específico, 1.242 principios activos. Pues yo creo que son más. Esa cifra pudiera ser un poquito más alta y es más alarmante. Bueno, te cuento por qué. Nosotros en Colombia nos hemos quedado poco a poco sin industria farmoquímica. Es decir, nosotros tenemos una industria de medicamentos, que es una industria farmacéutica, donde nosotros los químicos farmacéuticos, muchos de mis estudiantes van a ir a trabajar y van a tenernos los medicamentos listos. Pero nosotros necesitamos esas materias primas, lo que decimos, los activos. Esos activos desafortunadamente no los desarrollamos en Colombia, no tenemos esa soberanía farmacéutica que tanto se está discutiendo en las altas esferas del gobierno. En alguna época sí Colombia lo tuvo. Sí, Colombia tuvo un tiempo muy bueno, incluso producíamos vacunas, producíamos una serie de cosas, pero muchos laboratorios se han ido. Ahora la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa eso? Miren, muchos de los modelos económicos nos afectan siempre. Entonces, por ejemplo, yo creo que Colombia los modelos de apertura no le favorecieron mucho en el tema para desarrollar industria. No solamente la industria de medicamentos, es la industria de casi todo. Entonces, llegan unos problemas. Llegó una pandemia y además epidemias locales, Zika, chikungunya, y la demanda se crece. Sí. Pero obviamente como se crece en Colombia, se crece en otras partes, en esos países productores. Allí en ese momento Colombia fue que sintió el impacto de no tener una industria químico farmacéutica robustecida. Más soberana. Entonces, ¿soberana qué quiere decir? Quiere decir que sea propia, que se haga aquí, que desde aquí hagamos lo que necesitemos. Exacto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillito con una lista que me pasan ustedes. Los oncológicos. Los activos de los oncológicos, que son medicamentos además de alto costo. En Colombia nadie produce oncológico. Todos lo importamos. Entonces, si tenemos un problema... Se cierran las fronteras, quedamos sin abastecidos. Exactamente. Y ahora, ponle tú, si queremos producirlo, imagínate que yo quiero producirlo. Yo digo, un grupo de estudiantes, voy a montar una empresa, me toca traerlos todos de China, de India, me toca traerlos de los mismos Estados Unidos, y el flete es altamente costoso. Costosísimo. Entonces, ¿cómo está el dólar? ¿Cómo están las cosas? Entonces, muchos empresarios no quieren, por razones de costos, traer materias primas y hacer los medicamentos aquí. Prefieren comprar productos e importamos. ¿Sí me entiendes cómo el modelo económico influye en que no podamos desarrollar esa empresa? Entonces, eso pasa mucho con los oncológicos, pero tristemente está pasando ahora con otros medicamentos que, digamos que son de menos complejidad para realizarlos, como los medicamentos para la hipertensión, como los medicamentos para la salud mental, y que miren que la salud mental se ha incrementado mucho, y eso después de la pandemia, sí. No, y aumenta la demanda y no tenemos la soberanía, tenemos que estar pidiendo medicamentos o activos afuera y todo se vuelve como una cajita, una fichita de dominó que se van cayendo. Doc, para aterrizar más el tema, a lo que podría preocuparle a la ciudadanía es cuáles son esos medicamentos que se ven afectados por no tener la soberanía de esos más de 1.200 principios activos para el ensamblaje, permítamelo usar esa palabra, el ensamblaje de los medicamentos aquí en Colombia. Mira,